Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Encontrando el contentamiento en Cristo, no importando las circunstancias. O sea que vamos a ver en la palabra del Señor en este día unos principios que nos llevarán a nosotros a encontrar el contentamiento, la satisfacción en Cristo Jesús, no importando el momento en el cual yo esté viviendo, ¿no? Amados, básicamente, los momentos de incertidumbres se caracterizan, mis amados, por momentos en los cuales nosotros no nos sentimos contentos ni con las circunstancias, ni tampoco nos sentimos contentos con nuestra posición en medio de esas circunstancias. Esto es una realidad. No importa la profundidad de su fe, no importa la madurez de usted como creyente, cuando enfrentamos las crisis, cuando enfrentamos las pruebas, cuando enfrentamos los momentos de incertidumbre, no nos vamos a sentir contentos ni con las circunstancias, ni tampoco nos vamos a sentir satisfechos con mi posición en medio de dichas circunstancias. Amados, estos momentos son peligrosos y como creyentes tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. ¿Sabe por qué? Porque estos son momentos donde nosotros podríamos sentir la tentación de ceder, al deseo de cuestionar nuestra condición delante de Dios y junto a ello comenzar nosotros a sentir un cierto grado de inconformidad con aquello que nosotros poseemos o tenemos en este momento. La incertidumbre, amados, tiene una particularidad interesante. La incertidumbre tiene la particularidad de darnos una impresión completamente distorsionada de la realidad. La incertidumbre toma aquello que nosotros estamos viviendo y si no tenemos cuidado nos va a dar una perspectiva completamente distorsionada. ¿Por qué? Porque hace que las circunstancias que nosotros estemos viviendo comiencen a verse difusas y hasta podían verse confusas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso me deja a la expensa de momentos como ese para tomar decisiones importantes. Si tú y yo no tenemos cuidado, mi amado, si tú y yo no aprendemos a apreciar el momento que estoy viviendo, si tú y yo no podemos aprender a sentir contentamiento en medio de estas circunstancias, entonces tú podrías caer en esta distorsión, podrías comenzar a evaluar las cosas alrededor tuyo de manera difusa, confusa, y todas tus decisiones serán de la misma manera. Amados, experimentar el contentamiento en los momentos de incertidumbre, esa, mi amado, escucha bien, esa es la llave para el éxito, amado, pese a lo difícil de la crisis que nosotros estemos viviendo. Y voy a tomar la persona de Pablo porque a mí la persona de Pablo me impresiona mucho. Es uno de los apóstoles que más yo admiro en las Sagradas Escrituras. Pablo es uno de los más grandes apóstoles de la iglesia primitiva. Y Pablo, la grandeza del ministerio de Pablo precisamente descansó en que Pablo vino a ser el ejemplo clásico, claro, vidente de un individuo que pasó por tremendas dificultades en su ministerio, que pasó por tremendas persecuciones, por tremendos ataques, por tremendos problemas, por tremendas crisis. Sin embargo, él estaba contento con todo lo que tenía. Él estaba contento y tenía paz en medio de todas las circunstancias que él estaba viviendo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 22 y verso 3, dice la Escritura: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad. Y ahora fíjese lo que dice: instruido a los pies de Gamaliel. En ese entonces, amado, Gamaliel era el maestro más renombrado, el maestro más increíble, más grande, el teólogo más grande que existía en aquella época. Y él dice, se crió a los pies de Gamaliel. Indica que Gamaliel tuvo una relación muy profunda con Pablo, como si fuera su niño. Dice que se crió allí, pegadito a los pies de él. Entonces, dice estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, en otras palabras, era un ser humano que había aprendido a obedecer la ley literalmente. Y dice que también de eso, a la ley de nuestros padres, y dice que era celoso de Dios. Ahora, fíjese, él era celoso de Dios conforme a lo que él había aprendido de la ley. El celo por Dios iba conforme a lo que él vivía de esa ley. Y entonces así es que él forma su vida. Siendo de esa forma, entonces él comienza a perseguir a los cristianos, porque él no puede entender que esta gentuza, llamado los seguidores de un tal Jesús de Nazaret, que era un carpintero, uno por ahí que se hace llamar el Mesías. No, yo no puedo entender cómo esa gente está por ahí. No, esa gente son unos apóstatas, están destruyendo mi religión, ¿no? Y se lanza a la persecución de los cristianos. Pero es en medio de esa persecución donde él tiene el encuentro con Cristo Jesús. Y al tener el encuentro con Cristo Jesús, este hombre celoso de Dios, conforme a la ley, se da cuenta que hay algo mucho más allá de lo que él había estado aprendiendo, ¿no? Entonces, a través de ese encuentro con Jesús, comienza entonces, él conoce y comienza a predicar, pero comienza a predicar el evangelio con pasión y comienza a predicar el evangelio con convicción. Cuando digo que comienza a predicar el evangelio, mis amados, quiere decir que aquello que él aprendió de Jesús, que aquellos principios que él entendió venían de parte de Jesús, él logró tomarlos de la misma manera que él había vivido estrictamente conforme a la ley. Ahora él vivía estrictamente convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¡Aleluya! Amado, y con convicción al punto, y esto trajo en él ahora algo interesante. Trajo una fuerza sobrenatural, porque vivió de esta manera al punto que nunca cedió ante las adversidades y los momentos de incertidumbre. En otras palabras, los momentos en los cuales podrían haber puesto en duda su fe, pudieran haber puesto en duda la manera que Dios obró, como había convicción dentro de él, jamás él cuestionó los designios divinos. Por el contrario, él pudo sentir en su vida contentamiento. Amados, él pasó por muchas cosas. Amados, en cada momento de crisis, Pablo aprovechaba la ocasión. Y escucha bien lo que te voy a decir. En cada momento de crisis, Pablo aprovechó ese momento, aprovechó esa circunstancia, aprovechó esa crisis para desarrollar principios bíblicos basados en la aplicación práctica de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Cada circunstancia, él desarrolla un principio bíblico. Amado, él pasó por mucho. Él fue perseguido por la fe, por esto, por lo otro, hasta fue traicionado. Mire, en 2 de Timoteo, él escribe a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo 1:15, y le dice, mira Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron. Oiga bien, mire lo que está diciendo Pablo a su hijo Timoteo. Mira, me abandonaron todos los que están en Asia. No, yo no sé si tú estás escuchando lo que dice la Sagrada Escritura. Tú tienes a este hombre Pablo mandándole una cartita a su hijo Timoteo y diciendo, la cosa está difícil, Timo, la cosa está difícil. Mira, me abandonaron
todos los que están en Asia. Quiere decir que todas aquellas iglesias que él había levantado en la zona de Asia, llega un momento que, habiendo sido contaminados por falsos maestros, por apóstatas, abandonan a Pablo. Dice, y entre ellos estaba, menciona a Figelo y Hermógenes. Parece que eran dos líderes que Pablo había tenido buena amistad con ellos, pero al momento, ¡pum!, se le van en contra. Sin embargo, amado, además de todo esto que de por sí es doloroso, dice la palabra que tenía un aguijón en su carne que lo mantenía en un estado continuo de inconformidad. Yo no sé qué sería eso, amado. No sé cuál sería un dolor de cabeza. Algunos dicen que tenía la vista mala, otros dicen no sé cosa. Sin embargo, es precisamente ese momento en el cual Pablo comienza a revelarnos y comienza a mostrarnos a nosotros la importancia de no vivir por religión y sí vivir por convicción. De vivir poniendo en práctica todos los principios bíblicos de manera tal que nuestras respuestas a las circunstancias muestren nuestro contentamiento en la manera en la que Dios está obrando. Eso, en otras palabras, cuando tú mires lo que está pasando, tú vivas o lo mires desde una perspectiva de profunda convicción, para que tus ojos no se fijen en la angustia, sino que den gloria a Dios y te sientas contento, porque sé que estoy viviendo algo difícil, pero sé que Dios está obrando poderosamente. Amado, el contentamiento, por definición secular, la definición secular de contentamiento es satisfacción. En otras palabras, cuando Pablo dice que estoy contento con esto, está diciendo me siento satisfecho. Cuando yo digo estoy atravesando esta situación pero siento contentamiento, indico que me siento satisfecho. Y sabes una cosa, que cuando tú te sientes satisfecho con algo, entonces ya pierdes la tentación de querer hacer otra cosa. Cuando tú te sientes satisfecho en medio de la crisis y en medio del momento difícil que estás viviendo, vas a perder la tentación de querer cuestionar a Dios, sino decirle, Señor, yo estoy sufriendo, pero yo me siento satisfecho con lo que tengo. En otras palabras, vas a sentirte satisfecho con lo que tienes ahorita, no importa qué. Ese es el contentamiento. Aleluya. Amados, nadie se siente satisfecho con el sufrimiento. Entonces, aquí cabe el que nosotros nos hagamos entonces una pregunta. Si nadie se siente satisfecho o contento con el sufrimiento, entonces, ¿con qué es que nosotros nos sentimos contentos? ¿Con qué es aquello que Pablo dice siente contentamiento? Amados, la realidad es que los sufrimientos son sufrimientos y yo no estoy contento con el sufrimiento, pero sí estoy contento con una realidad, y es la realidad de que Dios está al tanto de lo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, existe un propósito y un momento el cual Dios obra algo. Él va a obrar conforme a su perfecta voluntad. Aleluya. Cuando voy a desarrollar el contentamiento, quiero que sepas que desarrollas contentamiento en medio del sufrimiento. No estoy contento con el sufrimiento, pero estoy contento con la realidad de que Dios va a hacer algo, de que Dios tiene propósito, de que Dios va a obrar en mi vida. Voy a estar contento con ello. Mire, quiero leer esta porción de la palabra en 2 de Corintios capítulo 12, versos del 1 al 10. Mi jactancia no servirá de nada. O sea, mi orgullo o darme paquetes no sirve de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe.
Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de él, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. O sea, yo quiero que mires esto. Pablo viene ahora y le dice a los corintios, miren, si es cuestión de darse paquete o lo que sea, a mí pues me gustaría, sería o no sería, pero yo tengo que seguir para adelante. Dice, yo les voy a contar a ustedes una cosa. Dije, miren, hace 14 años que a mí me llevaron al tercer cielo. Sea, en otras palabras, que me llevaron en mi cuerpo o que yo me fui fuera del cuerpo, yo no sé cómo pasó, dijo él. Eso no sé cómo pasó, solo Dios lo sabe. Y lo volvió a enfatizar a él. En el cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo no sé. O sea, en otras palabras, cómo yo llegué allá arriba es irrelevante. La cosa fue que llegué y que Dios lo sabe, ¿no? Entonces dice, cuando llegué allí, yo escuché cosas. Me imagino que él escuchó cosas. Y él vio cosas allí, dice, que a ningún humano se le permite hablar. Bueno, la razón es porque él tiene que haber visto cosas allí. Pues, ¿cómo él las iba a contar? Si la mente, el vocabulario y el conocimiento de él era muy mínimo. Pero él identificó ese lugar y me fascina porque lo identificó como un paraíso. Y la palabra habla del paraíso. O sea, yo estaba en el paraíso. Tenía que haber gozo. Y dice, y hoy cosa dice, de esa experiencia, dice, vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Él dice, si me voy a jactar, me voy a jactar de mis debilidades. Me voy a jactar de mis debilidades. Ahora, aquí es donde está la cosa. Pablo fue allá arriba, ve todo esto y él regresa con un principio. Si voy a jactarme, me voy a jactar en mi debilidad. ¿Pero por qué Pablo dice esto? Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, ahora mire esto, vea esto, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. O sea, dice, ahora de lo que yo vi arriba, mira, si yo me pudiera sentir orgullosa lo haría, jactarme lo haría, porque yo estuve allí, yo lo vi, lo puedas decir, lo vi, pero no. ¿Y sabes qué? En una circunstancia como esta, el Señor hizo algo para impedir que yo cayera en la tentación de sentirme orgulloso. Por eso me dio un aguijón en mi carne. Cuando dice una espina, un mensajero de Satanás, indica que esa aguijón, eso que le estaba pasando a él, era tan y tan doloroso, tan y tan molesto, tan y tan difícil, que él dice, eso es un mensajero del diablo. Así es que él lo describe para que la gente pudiera tener una idea de lo duro que era lo que él estaba viendo. ¿Me entendió? Eso es lo que se refiere. Para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Ahora, ¿por qué razón? Mire, dice lo siguiente. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Indica que Pablo no estaba disfrutando. En otras palabras, mi amado, cuando estamos viviendo el momento de crisis, el momento difícil, el momento duro, no te creas tú que el sufrimiento, tú vas a disfrutar el sufrimiento. Por favor, jamás en la vida diga, ay, Dios me dio este sufrimiento y yo estoy gozándome con él. No es verdad. No es verdad. Tú no te puedes disfrutar el sufrimiento
Tú te disfrutas el momento que Dios está trabajando contigo en medio del sufrimiento. Tú te sientes contento con lo que Dios está haciendo contigo en medio del sufrimiento. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, le pedí al Señor 3 veces, quítame esto, quítamelo. Pero mire, verso siguiente dice, cada vez que el Señor, que Él le pidió eso, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. ¿Cuántas veces le pidió Él? 3 veces. Y 3 veces que cada vez que le pedía, la misma respuesta. El Señor, Él le pidió 3 veces y 3 veces le contestó el Señor para atrás. Pablo, mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y por fin Pablo lo entendió y dijo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aleluya, dale ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Wow, no. 3 veces y 3 veces le contestó el Señor lo mismo. Y él entendió. Wow. Entonces, Dios mío, ahora sí, para que ese poder. Dice diciendo esto, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. En otras palabras, mi amado, él concluye diciendo, porque cuando estoy viviendo el momento de dificultad, yo me siento contento. Esa es nuestra fortaleza. Amado, Pablo entiende que su contentamiento con las circunstancias descansa en la promesa de que Jesús está interviniendo como resultado de esa perspectiva divina. Segundo y último punto. Podemos experimentar un crecimiento en medio de la adversidad. ¿Me entendiste? Este momento que tú estás viviendo es momento de crecimiento. Este momento que estamos viviendo es momento de desarrollo. La respuesta de Pablo en medio de la adversidad y de la incertidumbre cuando nos dijo, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muestra que Pablo fue capaz de encontrar el contentamiento, de sentirse satisfecho como resultado de su disponibilidad a madurar. Oye bien, a madurar, oye bien, a madurar y no a renegar. Amado, en su naturaleza humana, Pablo hubiese deseado que Dios lo librara de ese aguijón. Estoy completamente convencido de ello. Sin embargo, cuando el Señor le explica al apóstol Pablo la importancia y el propósito de ese aguijón, Pablo ya deja de mirar ese aguijón como una carga y lo mira como el vehículo para la bendición de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? Tú sabes lo que tú puedas ver una enfermedad no como una carga, pero como un vehículo para la bendición de Dios. Cuando tú ese problema de escasez lo mires no como una carga, pero como una bendición para experimentar el poder de Dios. A pesar de todos los estudios de Pablo, todo el entrenamiento en la ley y las escrituras, es este el momento en el cual Pablo experimenta lo que yo llamo la manifestación del conocimiento de Dios. De ese conocimiento divino que lo llevó a él a poder desarrollar una perspectiva completamente diferente. Una perspectiva que va por encima del raciocinio humano. Por eso es por lo que él declara algo que reta. Él declara algo que reta el intelecto humano, pero le permite experimentar el poder de Dios por arriba de la lógica del hombre. Amado, esto es lo que se llama crecimiento espiritual. Cuando tú echas a un lado la tentación de cuestionar a Dios, pero sabes que puedes alcanzar victoria en medio de tu circunstancia y de tu incertidumbre, estás creciendo. Una cosa es el conocimiento teológico, pero otra cosa es el crecimiento y la madurez espiritual.
Fíjense lo que Pablo le comparte a la iglesia de Filipos. Miren lo que le dice a la iglesia de Filipos. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Por segunda vez dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Fíjate que dice que él aprendió algo, y ese algo, amados, no es un dogma y no se obtiene por el aprendizaje de aquello que yo pueda ver o pueda leer. Es a través de la experiencia, en nuestra confianza absoluta en el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Termino con este principio y no lo pierdas. Es sencillamente responder a Dios en medio de la incertidumbre en sabiduría espiritual. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida en este día. No sé cómo tú mires las cosas o cómo las has estado mirando a través de todo este tiempo, pero una cosa yo sí sé es que cómo la debes mirar, y ahí es donde este mensaje te va a ayudar. Y tú tienes que desarrollar ese contentamiento, tienes que desarrollar esa satisfacción en medio de lo que estamos viviendo, y cuando lo haces, lo que estemos viviendo tendrá otro sentido. Pablo lo dijo: les he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, pero 3 veces el Señor le explicó lo mismo y él entendió. Entonces, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado, y quiero que en esta mañana tomes esto en tu corazón y consideres no quejarte más y no permitir que la angustia trastorne tu vida, confunda tu vida, distorsione tu perspectiva, sino que permitas que el poder de Dios pueda llevarte al lugar de redención, al lugar de victoria, al lugar de milagros. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.